Germán Bulla Montaña, de la Mesa Distrital Ciudadana de Propiedad Horizontal. Soy el presidente de la Junta Directiva en este momento. Bueno, básicamente a partir de la Ley 675/2001, pues son todos aquellos grupos de vivienda que se han planificado en un esquema especial donde cuentan con zonas comunes y zonas privadas. Ese es el esquema básico de propiedad horizontal. Y obviamente pues hacen parte de todo un proceso organizativo planificado desde el proceso urbanístico, que comienza con la implementación e implantación del proyecto en el territorio, pero que básicamente culmina, entre comillas, cuando ya se le entrega a la comunidad, y ahí comienza una nueva etapa, que es tal vez la más importante, cuando llegan los nuevos propietarios, que al interior de los conjuntos serán los copropietarios, y a partir de ellos se da la organización y arranca un proceso organizado de una nueva comunidad que va a disfrutar de su bien particular, el apartamento o la casa, y que gozará junto con ellos, sus vecinos, de esas otras zonas comunes que usualmente se reconocen por estar encerradas, no necesariamente, pero que básicamente, digamos, es como la característica primordial. Pero también los hay abiertos, es decir, no hay cerramientos, están los andenes, las zonas verdes, los sitios por donde se transita, las zonas de esparcimiento o recreación y deporte, y esas son sus zonas comunes, que gozan de otros servicios complementarios, como por ejemplo agua, servicio complementario de alumbrado público, que está en la zona común, en fin, pero es básicamente esa la conformación de la idea propiedad horizontal. Por supuesto, hay la diferenciación, y entonces cuando el urbanista, el constructor, define el proyecto, genera espacios de comercio, espacios para poder generar evidentemente espacios de vivienda, y entonces se llaman mixtos. Y pues la otra opción es la de generar el espacio específico para centro comercial, entonces contiene locales y almacenes más amplios. Pero básicamente en las mismas copropiedades algunos contemplan el diseño de locales para que se desarrolle la actividad vecinal de comercio. Correcto. El tema es interesante porque, bueno, partimos de un plan de ordenamiento territorial que es fundamental para que el constructor pueda generar su negocio, o si es el gobierno el dueño de ese escenario territorialmente hablando, pues genere el proyecto de vivienda y comercio, que en ese caso se llama conjuntos residenciales o conjuntos mixtos, comercio y residencial. Pero ¿quiénes lo organizan? Al final de cuentas es la misma comunidad, basada en las normas existentes, que se generan sus organismos de administración, ya sea el Consejo de Administración, por supuesto un comité de convivencia como mínimo, más el tema del administrador. Cuando tenemos local comercial incorporado en el diseño, que es cuando se genera el conjunto mixto, es cuando hablamos ya entonces de una figura adicional, que es la que hace una especie de control al tema financiero y administrativo, que es el revisor fiscal. Entonces, el Consejo de Administración recoge el mandato que da la Asamblea, lo prioriza, lo organiza para que el administrador lo desarrolle. El administrador es un empleado, por decirlo así, de la propiedad, de la copropiedad del conjunto. Lamentablemente, en el desconocimiento general de la norma y de la convivencia que se debe dar, desconocemos aspectos importantes organizativos, y entonces es cuando se genera esa distancia del deber ser con el de la práctica, que se pervierte, y entonces el administrador es el amo y señor de todo cuanto suceda, bueno y a veces más malo, de lo que acontece en la interioridad del conjunto, y es lo grave, porque tanto el Consejo de Administración controla al administrador, como la Asamblea, que son todos los propietarios, controlan al Consejo de Administración. Y si es mixto, por existir locales previamente establecidos para tal fin, obviamente
el revisor fiscal mantiene como esa línea de control. Correcto. Lamentablemente pesan mucho más las internas en la comunidad que las externas, que las afectan de igual manera, pero las que visibilizan el problema, la desazón del compromiso gobierno, que es el responsable del Estado ante la comunidad, es lamentable porque no hay acción gubernamental propiamente dicha al interior, con el prurito o la excusa de que es que eso es una entidad privada y como ente privado el gobierno no puede entrar a dirimir situaciones. Qué equívoco. Pero bueno, en la realidad los problemas fuertes de las propiedades en general que denominamos horizontal están marcados por el tema de convivencia, los temas de seguridad, el tema de compartir servicios específicos como es el tema de parqueaderos que resultan insuficientes, y cuando hablamos en la mirada de la estratificación pareciera que los estratos 2 y 3 no tuvieran derecho al tema del vehículo, y entonces los conjuntos son construidos con una muy lamentable planificación del tema parqueaderos. Teóricamente la norma habla de un 25% como el mínimo, para los constructores eso se convirtió como el máximo y ellos no pasan de tener 60, 70 parqueos disponibles para el proyecto, cosa que es grave. Y entonces cuando tú ves cómo las vías aledañas del conjunto y en particular las inmediatas al acceso de la copropiedad pululan los vehículos al punto que prohíben de manera evidente, obstaculizando el tráfico. Digo el prohíben porque es que lo obstaculizan, no hay forma, por el parqueo obligado de que no pueden dejar el vehículo y que además evidentemente en el sector no existen zonas proyectadas para solucionar ese tema de parqueos temporalmente largos. Entonces, los tres problemas, seguridad al interior, convivencia fundamentalmente, y el compartir servicios como el de parqueo, que es un servicio inherente de la vivienda en sí, son los más evidentes. Lamentablemente hay uno que está haciendo mucha mella en el proceso y desalienta y desanima mucho al copropietario, que es el tema del administrador. El administrador se ha vuelto en algunos conjuntos el que quita y pone, organiza y decide, y no tiene en cuenta para nada si el copropietario, que es realmente el que tiene la capacidad de la decisión en la asamblea, con su asamblea, definir qué se hace, es una figura que pasa a un plano lamentablemente muy eliminado del proceso de la generación de las decisiones del conjunto, y eso es lo grave. El administrador debe entender, ese es el ideal, que está allí para organizar y priorizar las actividades, pero lamentablemente la mayoría de las veces es quien decide todo lo que acontece al interior de la copropiedad, y eso es fatal. Lamentablemente, en eso el administrador sí termina siendo el que menos cuando hablamos de las problemáticas a solucionar con el exterior. Las zonas viales, las zonas de recreación dadas en cesión a la administración distrital, el tema de alumbrado, el tema de seguridad, el tema de escuelas, el tema de salud. Ahí sí es donde la dimensión real del administrador se ve, ninguna, que es donde afecta evidentemente al copropietario, al residente. Entonces el sector termina siendo afectado porque la construcción en la zona desarrollada no planificó espacios o escenarios donde debería estar lo de salud, al menos un centro de atención, el tema de la movilidad en el sentido estricto de bahías de parqueo, el tema de las rutas de transporte, el tema de la escuela o la educación tampoco se contempla, y ahí entonces el proceso de cómo un sector que no existía termina afectando al anterior que se desarrolló, que a veces son barrios abiertos, y la escuela que funciona, el instituto educativo que funciona, termina sobredemandado por la oferta inepta que tiene la entidad, porque fue proyectada para una condición en un momento del tiempo determinado que no contemplaba los desarrollos futuros que hoy son los que existen. Esa es una dinámica bastante fuerte que evidencia
de pronto la necesidad de que un gobierno asuma más responsabilidades con los temas de propiedad horizontal. No es que desarrolle de manera paternalista eso, sino que sea de la mano de los desarrollos que el Estado contemple cómo va a atender las nuevas demandas que van a implicar su limitada oferta. Ahí es un freno que existe y una descoordinación lamentable. Hay muy buena planeación para desarrollos y generación de servicios públicos en los nuevos procesos constructivos que desarrollan en determinadas zonas de las localidades, de las UPZs, pero ninguna en las otras actividades de servicios que tiene que prestar a futuro inmediato el gobierno, como son los de educación, salud, por decirlo menos. Bueno, uno que nos afecta muchísimo al interior de las copropiedades, quienes residimos en la propiedad horizontal, la tenemos como una de nuestras situaciones que nos golpea mucho, es el tema de la no participación. La participación es gravísima en la medida en que no se hace. En la medida en que no se hace esa presencia, esa participación en los momentos en que se debe hacer el escenario de la toma de las decisiones, como son las asambleas, que la tenemos relegadas exclusivamente a una fracción del año, los 3 primeros meses. A veces tenemos que hacer reuniones extraordinarias para puntos muy puntuales. Es deplorable ver cómo la presencia de los copropietarios es pobre. Eso es exactamente igual a lo que acontece en los procesos electorales. Abstención total. Aquí es algo parecido. Tenemos niveles de no participación altos, 70%. Ese otro 30% aparece cuando evidentemente llega por poder y se lo entregan a alguien. Y eso conlleva a que no hay tomas de decisiones sentidas de las soluciones que se requieren. Y las tomas de decisiones equivocadas conllevan al desaliento en la participación. Es un círculo vicioso, pero la verdad, el tema de convivencia tiene que ver mucho con esos procesos sentidos de la participación. Lógico, si a mí no me interesa muy poco lo que le acontece al vecino. Ese sentido de solidaridad que debería ser evidente porque las copropiedades son entidades sin ánimo de lucro donde característica fundamental es la solidaridad y se refleja en el tema de las cuotas de administración que tenemos. Por supuesto, cuando allí en el escenario aparece el conflicto, me meto menos porque es que yo no quiero tener problema con el vecino. Y entonces allá ellos dos con su problema y no se aprovechan los mecanismos alternos de solución de conflictos, que son los comités de convivencia, y los dejamos a ellos solos en su problema. El administrador muy levemente asume su responsabilidad porque dice que esa es otra responsabilidad que tiene otro órgano, como es el comité de convivencia, y al final nadie resuelve el problema. Cuando nos damos cuenta, el problema es mayoritario entre varios copropietarios y obviamente a veces se convierte entre problemas del copropietario, la suma de copropietarios con el consejo de administración o todos esos copropietarios con el administrador, y el problema se vuelve más grave, no se encuentran salidas. El tema de la convivencia es tenaz por eso, porque a veces son procesos que se generan en la medida en que somos conscientes de la necesidad de participar en la búsqueda de las soluciones. Lamentablemente es como una actitud cultural la que tenemos, un cliché en el que cuando nos dicen ir a una reunión hacemos una evaluación muy rápida de qué tan importante es lo que se decide y eso que se decide qué tanto me puede afectar. Entonces muchas veces tomamos, como se dice, la fácil. No, esa es una situación que tiene que ver es con fulano y sutano. Yo no. Si esa decisión afecta algo económico, yo pago y listo. El problema es de los que tengan allá su situación, que la resuelvan como... y no se involucran en la decisión que hay que optar. Eso es gravísimo, porque eso es lo que conlleva precisamente al deterioro de las situaciones de la copropiedad, que se van reflejando poco a poco en el tema de cartera morosa, en el deterioro de las zonas comunes, en que ya el jardín se volvió un tierrero y es un peladero, entonces es el barrial, es donde los chinos dicen, juegan la pelota y vuelven todo una grosería de sector. Empieza el tema del deterioro entonces de las paredes, entonces ya el graffiti, comienzan una serie de cosas que van generando procesos que van evidenciando cómo las relaciones interpersonales de esa pequeña comunidad no existen, y eso es lo que hace gravísimo. Lógico, es parte de un tema cultural
y en ello tendremos que comenzar a trabajar mucho cuando se nos entrega un conjunto, la importancia de mantener una cohesión social, por decirlo, cohesión que es fundamental tener. No, es indudable que hay que implementar metodologías donde exacerbemos, promovamos a niveles muy grandes el tema de la participación, en el sentido de que hay que tener mucho de responsabilidad en lo que asumimos. Cuando yo llego al tema de que me entregan mi apartamento y me hacen la entrega material evidente del nuevo apartamento, de pronto es el primero, y la ilusión que significa todo ese proceso de esa ilusión, debería haberse hecho una acción o una labor de carácter producto del trabajo social, de integración, carácter de integración entre personas que evidentemente no nos conocíamos antes, la mayoría de las veces ni idea teníamos de sitios donde provienen las personas, y cuando las vemos vienen a nuestro conjunto y llegamos a ser parte de una nueva comunidad y nos sorprendemos que hay zonas que no conocíamos que existían en el territorio de donde provenimos. Y evidentemente eso es producto de unas metodologías inicialmente de integración que hay que hacer. Cuando tú logras que las personas se integren, que se llegue a unos niveles de familiaridad, las cosas se comienzan a mirar de manera distinta. Se debe hacer por parte de las constructoras unos procesos de integración a los nuevos residentes que lleguen, para que en verdad se hagan nuevas comunidades, que es lo que realmente falta y es lo que evidencia los conflictos que existen hoy. La no participación, el importarme muy poquito lo que sucede en mi comunidad inmediata, que son mis vecinos, y dejar como en manos de otro, normalmente el tercero, que es ese administrador que llega, a que haga lo que pueda. Yo escasamente intentaré cumplir, y llega al punto que a veces ni eso hacemos también. Correcto. El constructor tiene un negocio, pero obviamente que el tejido social que se genera en eso que es subyacente al negocio que tengo, que soy constructor, no me interesa ese otro paso. Pero tiene que haber una clara corresponsabilidad que a veces no se lleva en la realidad, la mayoría de las veces, de manera cierta. Cuando el constructor es ya un profesional en el oficio, entiende que lo más importante es generar comunidad, y entonces genera procesos al interior de su empresa que le significan plata, pero que le significan posicionarse de la calidad de lo que entrega. Entonces, cuando el constructor es responsable, es profesional, lo que anuncia no es publicidad engañosa, que los jardines y las zonas verdes que va a entregar no son las zonas de sesión después de la reja que usualmente entregan. Por eso para muchos de los constructores entregar un conjunto abierto es lo más chévere, porque evidencio que no hay parque obligado a entregarle, pero ahí está el parque que yo les entregué. Pero cuando tiene el cerramiento, porque entienden que a veces la gente busca también, en general, ese copropietario que quiere vivir en un sitio que sea seguro, implica tener una reja, un cerramiento, entonces conlleva a que tengo que diferenciar eso otro, que es la zona verde, y es cuando aparece la diferenciación. Cuando él integra esos servicios que ofrece para gancho de su proyecto de objeto de negocio, y entiende que lo primero que tienes que pensar que ese es un espacio donde va a haber niños, y vender la idea del niño en el jardín, en la zona verde, en la zona de recreación, y que además tiene un salón comunal donde puede tenerse la guardería, y se evidencian que se pueden hacer proyectos conectados con la administración distrital para desarrollar esos temas, se comienzan a generar nexos muy interesantes de una comunidad que llega a tener unos servicios que va a requerir, pero que desde el comienzo el constructor se los ha ayudado a consolidar. Pero cuando no hay ese profesionalismo, pues evidentemente termina siendo un escenario de pronto muy bonito para vivir, pero donde comunidad no existe. Y lo grave es que si usted no ha hecho en el momento de la entrega, del real momento de la entrega del apartamento o de la casa, a ese recién llegado copropietario, y lo integra al resto de los que vienen a recibir más adelante o que ya recibieron, pues evidentemente que ese tema se complica mucho más. Cuando se hacen esos procesos de trabajo social enfocado a las comunidades y se hace ese trabajo comunitario,
se logran tener comunidades, por lo menos en ese pequeño escenario, muy integradas, que defienden con todas sus fuerzas su bonito escenario que recibieron de la constructora en el momento en que les hicieron entrega. También se encuentra la otra, que muchas veces ofrecen cosas que ni siquiera las entregan materialmente, y hay que dar toda una pelea que permite, mediante la publicidad mostrada, demostrada que hicieron la oferta, se logra que el constructor al final cumpla. Esperamos que esa situación cada vez sea menor, pero es triste saber que hay mucha ineficiencia en lo que ofrecen con lo que entregan, para no hablar de calidad, que ese es un problema más complejo aún y tristemente más propio de la realidad en que nos encontramos. Cada vez se entregan cosas de menor calidad y eso es grave. El tema de concientizar que usted tiene unos derechos, pero que también tiene unos deberes, es mínimo. Vuelvo y reitero, algunas, de pronto las cajas de compensación que tienen organizado un esquema de trabajo social o sector social consolidado para prestar esa orientación al que llegó por intermedio de la caja de compensación a suplir su tema del derecho a la vivienda, les dan unos procesos muy brochazos, leves, de inducción a su vida en comunidad. Algunos lo están haciendo, no voy a mencionar casos concretos de 2 cajas de compensación que sé que hacen el proceso, o de alguna constructora que tiene organizado un tema hasta de administradores, pero son escasos. Pues es dar publicidad, si no hay problema eso, con gusto lo hago. Mira, por ejemplo, compensar, lo tiene. El tema con subsidio algo hace, indudablemente. Por ejemplo, Constructora Bolívar con el tema de la administración, dadas las copropiedades, tiene sus cursos y unos procesos inductivos y selecciona y ayuda a que se genere en comunidad, tejido social. Esos lo hacen, pero son la excepción. Nos falta que las constructoras en general tengan el departamento social, el tema de construir comunidad. ¿Tienes conocimiento de cuáles son las constructoras que tienen incidencia acá en la localidad? Seguro Bolívar, Constructora Bolívar, que es producto de la aseguradora, en modo de inversión, generaron la constructora. Y la Constructora Bolívar tiene unos mecanismos, pero no son los suficientes. Les falta indudablemente muchas cosas, pero son entre el gran fauna constructora que hay, son la gran excepción y nos muestran, tienen convenios con universidad muy renombrada, por ejemplo la Jorge Tadeo, donde están haciendo todo este proceso hacia mejorar las condiciones de los administradores, que son los que viven en el conjunto, son los que residen y manejan unos temas muy interesantes para consultar en comunidad. Es preocupante porque el administrador es un oficio, es una ocupación, es un oficio liberal que llaman. Entonces, el no tener profesionalización evita también o conlleva a que no hay organización formal como tal que mejore las condiciones del administrador y lo lleve a mejores niveles de eficiencia del ejercicio de la labor. Muy tímidamente existen organizaciones, pero son más dedicadas a otro tipo de actividad que a la generación real del mejoramiento de la condición y calidad propia de la labor que desarrolla como tal el administrador. Entonces es deplorable que no. Hoy por hoy hay organizaciones sociales que están preocupadas por todos estos problemas y buscándole salidas y soluciones, pero el tema profesional como tal, pues por no ser reglado, distinto del administrador de empresas, que tiene por su proceso asociatividad y en ella buscan el mejoramiento particular del ejercicio de la profesión, pero en el caso propio del administrador de propiedad horizontal, lo que existe es más un ente con miras de otro tipo de cosas que del mejoramiento de las condiciones profesionales de quien ejerce la labor de administrador. Haría muchísimo evidenciar que no es el hecho de solucionar su problema de vivienda, sino de tener además una comunidad con la que va a convivir, la posibilidad de tener otras cosas que le van a tener una mejor calidad de vida y que la convivencia que vamos a promover en el escenario de ese nuevo conjunto tendrá tales y cuales cosas físicas y materiales
como el parque, la zona de recreación para los niños, la cancha para los muchachos, la zona de esparcimiento social donde podremos tener una especie de bancas para sentar y mantener un diálogo. Si esas cosas se vendieran con ese clic de lo social y de la comunidad que se formaría, yo creería que se lograría mucho, pero en eso nos falta como un peldaño más para llegar a ese nivel de vender condiciones de calidad de vida comunitarias, de las que poco hablamos. Algo adicional, pues sé que el tema propiedad horizontal hay muchos temas importantes, pero algo que tú digas, esto es esencial que lo sepan. Es fundamental saber, como remate de lo que tratamos de divulgar por este medio, que así como hoy existen en este momento, abril del 2015, 2 proyectos de ley que enfocan el tema del administrador por los problemas gravísimos que se han conocido en la opinión pública. Hay temas que son importantes verlos desde la mirada de inspección, vigilancia y control. Inspección y vigilancia y control que no solamente es como lo pretenden esos 2 proyectos de ley radicados en el Congreso hoy, a la actividad del administrador y sus extralimitaciones, sino que haya inspección, vigilancia y control, no solo a la función como tal que ejerce el constructor cuando entrega y lo que desarrolla como proyecto, sino que también la haya para la copropiedad como tal, la asamblea, el consejo de administración y por supuesto para el administrador, que es el último eslabón en la cadena de mando que hay, por decirlo, siendo el más evidente y primero visible. Pero es indudable que es clave tener inspección, vigilancia y control en todos los entes de la administración de la copropiedad.